Queridas, queridos, vamos a continuar con Freud, El crepúsculo de un ídolo, texto por Michel Onfray, texto del 2010. Razón por la cual no tendré, digamos, la oportunidad de compartir directamente en pantalla el texto con ustedes, pero tendrán en su pantalla la presentación de vida y obra de Sigmund Freud. Permítanme, le he puesto play, ahí está. Mientras ustedes ven esta presentación hecha con la memoria fotográfica creada por el nieto de Sigmund Freud, voy a comenzar a leer el capítulo número 5 en mi... A ver, antes de continuar, se los muestro rápidamente. A ver, ¿dónde está? Stop share. Aquí está. Estoy eh, en Amazon Kindle. ¿Cómo dar la espalda al cuerpo? Se llama el capítulo quinto de la tercera parte. Recordemos que Michel Onfray hace unos planteamientos bastante convulsos, bastante complicados, innecesariamente complicados, y termina por asumir que está presentando evidencia de unos postulados que ciertamente no se sostienen. Vamos a retomar un poquito el trayecto que hemos hecho hasta ahora. Ajá. Tercera parte, metodología, castillos en el aire. Tesis tercera, el psicoanálisis no es un continuo científico, sino un revoltijo existencial. Capítulo uno, la corte de los milagros freudianos. Capítulo 2, a la casa de los padres perversos. Capítulo 3, un conquistador en una clara oscuridad. Capítulo 4, la ficción performativa del inconsciente. Y capítulo 5, cómo dar la espalda al cuerpo. Hasta el momento, queridas, queridos, Michel Onfray no ha demostrado en ningún momento su tesis de que el psicoanálisis no es un continuo científico, sino un revoltijo existencial. Ajá. Michel Onfray hace una situación bastante extraña. Digo, eh, a veces él es filósofo, el autor de este libro es un filósofo, y a veces, así me parece, acusa a Freud de ser un filósofo y a veces el mismo Michel Onfray, entre comillas, se pone en el papel de lo que él entiende como el psicoanalista y trata de psicoanalizar a Freud tachándolo de muchas cosas, algunas de ellas bastante ridículas. En el menor de la menor de las acusaciones es de mentir. Ajá. Pero también Michel Onfray agarra palabras de los textos freudianos, las acomoda de modo tal que tenemos que creerle, tenemos que hacer el acto de fe hacia Michel Onfray para sostener sus tesis, lo cual no es ni lógico ni por supuesto científico. Si vamos a sostener una tesis, hay que presentar evidencias. Y él ya hemos leído 4 capítulos de esta tercera parte y no termina por mostrar sus evidencias. Solo en el capítulo cuarto, que les repito, se llama La ficción performativa de lo inconsciente, del inconsciente, perdón, que podemos entender como la mentira contada para mostrar un escenario que a ciertas personas le conviene, traduciendo esto de ficción performativa. Ajá. Mentira. Ujú. En ningún momento nos habló, digamos, de el desarrollo no psicosexual, sino el desarrollo humano de la apropiación corporal y social. Digámoslo así, la adaptación del ser humano a la realidad social, ya digamos con un sesgo biológico, el cuerpo propio, ¿no? La sexualidad propia, el la autodeterminación del individuo humano al respecto de lo que le gusta y lo que no. Ajá. Podemos aproximarnos así. Y todo esto para, digamos, describir un ser humano peleado con su propio deseo, que es justamente la fundamentación del concepto de lo inconsciente. Ajá. No es nada más como, inconsciente. No, no, no. Para que Freud llegara
a nombrar lo inconsciente, hizo un trayecto que Michel Onfray no solo desconoce, sino que ataca y que lo llama justamente como tiene una palabra muy particular, Michel Onfray, que seguramente vamos a escuchar otra vez en este o en otro capítulo, para señalar a Freud como un santo, burlándose. Ajá, pero bueno, es la línea de pensamiento, es la identidad de Michel Onfray. Y esta es una lección también que espero dejarle sobre un verdadero psicoanálisis. El psicoanalista no está para educar, el psicoanalista no está para formar, digamos, a un ser humano de manera pedagógica, no somos maestros, no está para moldear la moral, no somos sacerdotes, no somos, digamos, terapeutas que buscan la salud mental de la persona, porque al fin y al cabo esa definición de salud mental no termina de acomodarse, no termina de definirse, no terminamos de decir esto es salud mental. Pero bueno. Esto de una cuestión histórica, les dejo en la descripción mi curso gratuito, Historia de la Salud Mental. Lo pueden buscar también en mi perfil. Pero, claro está, Michel Onfray no solo acomoda el texto freudiano, acomoda la historia, desconoce tremendamente muchas de los, los mismos textos. Es como si todas las conferencias, Michel Onfray la haya resumido. Estamos hablando de 35 conferencias. No sabemos cuántas horas dedicó Freud a desarrollar esas conferencias, exponerlas, sino que Michel Onfray las resume todas en un párrafo, o menos de un párrafo, algo así. Ya, sin más presentación, vamos a leer y vamos, ¿por qué no?, también a reírnos de Michel Onfray, porque bueno, si Michel Onfray quiere burlarse de Freud, ¿por qué no burlarnos de Michel Onfray? ¿Por qué no también burlarse de mí? Son posibilidades humanas, queridas, queridos. No podemos cancelar el pensamiento de otros. No podemos decir que todos tenemos que pensar la verdad. No, queridas, queridos, eso es un empeño inútil, ese es un empeño inocente. ¿Qué somos, inquisidores? El psicoanálisis no es para eso. El psicoanálisis no es, digámoslo, una escuela de pensamiento que busque aplastar otras escuelas de pensamiento. Ajá. Dice el texto, escuelas o cursos de pensamiento, es decir, líneas de pensamiento. Cómo dar la espalda al cuerpo, capítulo quinto. No es, entre comillas, así empieza siempre Michel Onfray con una cita de Freud, que seguramente él mismo va a deformar. Entre comillas, nuestra tópica psíquica provisionalmente nada tiene que ver con la anatomía. Lo repito, nuestra tópica psíquica provisionalmente nada tiene que ver con la anatomía. Es un texto sacado, descontextualizado del texto Lo Inconsciente. Véase volumen 14 de la Standard Edition. Se los dejo en la descripción, todo el texto de Lo Inconsciente, que de hecho creo que fue de los primeros que leí para YouTube. Pero bueno, queridas, queridos, eh, contextualizando el dicho de Freud, vale la pena antes de seguir con las majaderías de Michel Onfray. Michel Onfray, digo, Sigmund Freud no se refiere a que no va a tomar en cuenta el cuerpo. Ajá. Se refiere a que lo inconsciente no está ubicado en ninguna región cerebral. Para estúpidos como Michel Onfray, debemos recordarles que Sigmund Freud era un neurólogo. Ajá. Sigmund Freud no parte, digamos, o esta anatomía no parte de la anatomía física, sino específicamente de la anatomía cerebral. Ajá. Entonces, dicho esto, continuamos. Dice el Michel Onfray. La renegación freudiana de la carne no se da sin retorno de lo reprimido. Fíjense, fíjense, se burla y luego lo toma como referencia. La renegación freudiana de la carne no se da sin retorno de lo reprimido, para decirlo con su lenguaje.
O sea, eh, hay un concepto, queridas, queridos, concepto, digamos que cuando uno va a análisis, ese concepto termina pegándonos en la boca, así, pa, 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 pa. Ambivalencia. Ya se los he dicho antes. Ok, supongamos, cualquiera puede decir, no sé qué dijo Freud, pero Freud se equivoca. No, no, no oigo nada, soy de palo, soy de palo. Tengo orejas de pescado. Y no sé qué dijo, no me importa y lo odio. Adelante, por favor, ahí está la puerta. Ajá, simplemente pueden poner otro video, X, Y o Z. Ujú. Pero una cosa es hacer eso, que nos tomaría 1 o 2 minutos, y otra cosa es escribir un libro de alrededor de 500 páginas, que por supuesto ya llevamos más de la mitad. Ajá. Entonces, queridas, queridos, el libro de Michel Onfray es al mismo tiempo una manifestación estúpida de odio y un reconocimiento de Michel Onfray, una muestra, no sé si decir de cariño, más bien yo diría de antipatía, tremenda, lo que sí podemos señalar hacia una figura que no solo el mismo Michel Onfray dijo en la introducción fue muy importante en su vida, sino que también le dio significado a su vida. Y eso no es cualquier cosa, queridas y queridos. Eh, Hay varias formas de aproximarnos al psicoanálisis, al verdadero psicoanálisis, no a las psicoterapias. Ajá. Psicoterapias de corte psicoanalítico que buscan someter la libertad no solo del análisis, sino también de los pacientes a los modelos no definidos de salud mental. Hay mucho que decir al respecto, pero en cuanto a lo que la gente hace, eso es innegable. Ajá. En cuanto a el libro que estamos leyendo, que también yo creo que les dejaré en la descripción un enlace para que ustedes, si gustan, puedan divertirse leyéndolo a su ritmo. Ajá. Es innegable, ajá, es innegable que un filósofo de los años que les gusta, el texto fue publicado en el 2010, pero seguramente para 1980 tenían a un joven Michel Onfray ocupado leyendo a Freud, para luego dedicar a atacarlo. Dedicarse, no creo que haya dedicado poquito tiempo, es un libro bastante extenso, digo. Entonces, Michel Onfray lo critica y al mismo tiempo toma sus palabras. Contradictorio, definitivamente. Sin embargo, en psicoanálisis, esa contradicción justamente es acogida, es tomada, es devuelta como un hecho de significado, como un acto que le da valor de la vida en la vida de una persona, le da valor en la vida de una persona a los actos de otra. En este caso, Freud vivió su vida. Michel Onfray reacciona, bla, 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 mal persona, mentiroso, malo, malo, malo. Pero sigue y sigue sin argumentar nada, señalando solo una gran pasión hacia Sigmund Freud. No la mía, la de Onfray. Dice Michel Onfray, continúa, después de que ahora ya se hizo psicoanalista. Dice Michel Onfray, en efecto, la decisión de dar la espalda al cuerpo para interesarse en un inconsciente psíquico nouménico, no sé qué es eso, como, ahorita lo vemos. Esto es, cerrado bajo 7 llaves para que la razón razonable, así está escrito, la razón razonable y no irrazonante no lo moleste. No podría borrar de un plumazo conceptual el cuerpo, la carne, la materia del ser. A ver, querido Onfray, no sabe qué está hablando, ¿eh? El texto que ven a ser el psicoanálisis,
La interpretación de los sueños. No lo dice Freud tal cual, pero desde la interpretación de los sueños vemos que el cuerpo físico, desde mi cabello hasta la punta de mis pies, es la, el fenómeno que permite la construcción del campo simbólico. ¿A qué me refiero con todas estas palabrejas? Tenemos un cuerpo, a través del cuerpo experimentamos hambre, experimentamos presión en la vejiga, no somos capaces más que de orinar y respirar. Nosotros no podemos comer cuando recién nacemos y los cuidados nos introducen en una lógica temporal. Ajá. En base a esa experiencia física, biológica, podemos construir un lenguaje, pero el lenguaje no cancela toda la experiencia que seguimos acumulando durante toda nuestra vida, queridas y queridos. Es muy sencillo. El lenguaje es solo una manifestación más de la lógica corporal. Ajá. Pero claro está, para Onfray, nuevamente, en su estupidez, nuestra tópica psíquica provisionalmente nada tiene que ver con la anatomía. Toma la anatomía de forma literal. No, bueno. Bravo, Onfray, bravo. Tu lectura estúpida es genial en su estupidez. Pero Eh, no, queridas, queridos, eso no es lo que Freud quería decir. Solo con esa palabra, anatomía, en el texto Lo Inconsciente. Ajá. El texto Lo Inconsciente aparece en 1914, poquito después de que Freud y Jung, los novios, se pelean y Jung se vuelve psicótico. Freud sigue caminando, tiene muchos otros padecimientos, entre ellos el cáncer. Ajá. Pero para 1914 habían pasado muchas cosas. No les voy a dar toda la historia de esa palabra anatomía, solo les diré que habían pasado al menos 14 años después de la publicación de la interpretación de los sueños, donde se hace evidente que construimos el sueño a partir de nuestras experiencias físicas, corporales, que nos permiten dar un significado a las cosas que vivimos, a las palabras que decimos, pero bueno. Interpretación de los sueños. Tanto la interpretación de los sueños como lo inconsciente se las dejo en la descripción y felizmente les diré que estamos a unas semanas en nuestros lunes de Luis López Ballesteros de empezar la lectura de la interpretación de los sueños con traducciones comparadas. Luis López Ballesteros y Amororto Editores. Pero todavía faltan algunas semanas para que demos inicio a ese estudio, que yo creo que nos va a durar años, o al menos un año, más o menos. Ajá. Porque cuando empecé esta lectura de eh, López Ballesteros, la empecé a hacer una vez por semana, justo como estos videos que ya van a abarcarme toda la semana, pero que lo hago feliz porque necesito esa disciplina. Ujú. Constancia necesito. Dice el texto. mm, en efecto, la decisión, es verdad, esto de un inconsciente psíquico nouménico, ¿qué carambas es nouménico? No tengo idea. Ahorita lo vamos a ver, ¿por qué? Pues porque tenemos la ventaja de tener internet. Nouménico, neo, a ver, numénico, nouménico. A ver, se los muestro en pantalla. Uy, ahí está. Del griego noumenon, lo pensado, es un término filosófico, bendito Dios que no soy filósofo, popularizado por Immanuel Kant, bendito Dios que no lo he leído, que se refiere a la realidad tal como es en sí misma, más allá de nuestra capacidad de percibirla y comprenderla. Esto es algo que enoja mucho a un Frey, que Freud no haya dicho, ay, como dijo Manuel Kant. No, 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 queridas, queridos.
Es sencillo y parece que en serio Michel Onfray leyó y no leyó. Texto de lo inconsciente que él mismo está citando, lo que la frase descontextualizada que Onfray mete de inicio en su capítulo quinto. Lo inconsciente tiene un apéndice llamado palabra y cosa. Ajá. Es un apéndice que dura, ¿qué? Unos 3, 4 páginas, pero que en ningún momento, según recuerdo, menciona a Immanuel Kant. Ajá. Me gustaría ver si lo puedo encontrar. Permítame un segundito. Pero se los voy a mostrar rápido en pantalla. No tienen que leerlo ahorita. A ver, a ver, a ver. Debe ser 14. Un segundito. Pero bueno, mientras yo lo localizo, está en el volumen 14 de la Obras completas de Sigmund Freud, edición Amor-Rortu al menos. Ahí está. Ahora, texto de lo inconsciente. Lo recuerdo bien porque no sé cuántas veces pasé esa introducción del narcisismo. Me falta un poquito. No sé cuántas veces leí ese tomo. Y por supuesto, no recuerdo absolutamente todo. Puedo estar equivocado y sí mencione Freud a Immanuel Kant en su apéndice. Ya encontré lo inconsciente. Miren, lo van a... Permítame un segundito. ¿Dónde está la represión? No, 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 no. Die Unbewusst. Das Unbewusst. Lo inconsciente. No lo vamos a leer, solo vamos a repasar rapidísimo el apéndice palabra y cosa. Verán, este es el texto, Lo inconsciente de Sigmund Freud, un texto que se propone eh, explicar a los otros médicos que se estaban formando como psicoanalistas qué estoy queriendo decir yo, Sigmund Freud, con esa palabra, das Unbewusst. Ajá. Lo inconsciente, que recordemos, Freud hablaba alemán. Ajá. Bla, 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 bla. Justificación del concepto de lo inconsciente, bla, 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 bla. Multivocidad, es decir, múltiples significados. Y el punto de vista tópico. Ajá. Que creo que es ahí de donde Onfray toma su frase, esta de que nuestra tópica nada tiene que ver con la anatomía. Ajá. Por aquí debe de estar. Decía página 170 y estamos en la 170. Pero el texto, por supuesto, avanza. No se queda ahí. Pero claro está. Todo esto que están viendo en pantalla es como si Freud nunca lo hubiera escrito según Michel Onfray, porque eso es lo que él quiere mostrarnos. Michel Onfray. Ajá. Tópica y dinámica, bla, 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 bla. Propiedades particulares. Esto es una joya, queridas y queridos. Para nosotros poder decir, sé lo que es el psicoanálisis, tenemos que entender eso y explicarlo, porque no es nada más, sí, Freud dijo algo. Una crítica que le he hecho a Michel Onfray es que asume que toda palabra tiene un significado único. No. Entonces, el inconsciente freudiano o lo que quiso Freud señalar con su palabra inconsciente sería lo mismo que hablar del inconsciente de Alejandro Jodorowsky. No es una crítica a Alejandro Jodorowsky ni una crítica a Sigmund Freud, sino es una crítica a Michel Onfray que no se da cuenta de que somos seres humanos independientes y de que el lenguaje lo usamos a conveniencia propia, siempre. Y a conveniencia no quiere decir soy malo, simplemente soy un individuo humano que busca hacer su vida y entre sus herramientas cuenta con el uso de un lenguaje. Pero bueno, avanzamos, el comercio entre los dos sistemas, nada de esto lo escribió Freud, ¿verdad, Frey? Nada de esto, el discernimiento de lo inconsciente. No, 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 pero es una, ¿cómo? Ficción performativa. No vean nada de eso, dice Michel Onfray. Entonces, queridas, queridos, vean todo eso y en claro está, ya llegamos a los apéndices, bla, 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 apéndice A, apéndice B, el paralelismo psicofísico.
Psico, mente, físico, cuerpo. Ah, no, pero dice Michel Onfray. No, 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 no. Freud ignora la anatomía. ¿Qué dedo quieres que nos chupemos, Onfray? ¿El índice o el pulgar? No, 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 queridas, queridos. Es ahí sí Aquí está. Es esto. En todo esto, yo no recuerdo que Freud mencione a Kant. Y creo que no menciona a ningún otro filósofo. Creo que es que no los necesita, ese es el punto, queridas, queridos. Aprendemos a hablar en cuanto asociamos imagen sonora de palabra con sentimiento de inervación de palabra. ¿Ok? Y creo que eso ni siquiera lo escribió Freud, ¿o sí? Esta me parece es una introducción. No, ya eran palabras de Freud, sí era correcto. Pero miren, yo les hablé justamente construcción del campo simbólico, es decir, fuimos bebés, tuvimos experiencias físicas, corporales, me refiero al hambre, me refiero al frío, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y poco a poco, ¡pum! Lenguaje. Pero por supuesto, el lenguaje no es la cosa. Ajá. El lenguaje es un medio. Ujú. Lo estoy, digamos, apalabrando, no lo estoy queriendo resumir completo. Les invito, lean y fórmense de una imagen mucho más real de lo que es la lectura de un de Freud. Ajá. Pero, habiendo dicho esto y habiéndoles mostrado todo el apéndice, miren eso, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo compartí esto antes, porque no sabía yo cómo mostrar pantalla hace mucho tiempo, cuando leí por primera vez este texto. Y claro está. No creo que en Freud muestre ¿cómo decirlo? Este esquema. Miren, aquí veo John Stuart Mill, un sistema de lógica. Ok, ok, ok. Pero bueno, queridas, queridos, ahí termina el texto de lo inconsciente, que por supuesto se los dejo leído. En aquellos tiempos no lo podíamos estudiar de la manera en que lo hacemos hoy con otros textos. Ajá. Vamos a continuar con Michel Onfray. Freud reivindica la hipótesis, multiplica las precauciones lingüísticas, anda a tientas, va y viene, en toda su vida, querido Frey, pero bueno, erra tanto en la terapia como en la doctrina, recurre a metáforas, diserta sobre imágenes, lleva hasta el final las consecuencias de la ficción conceptual, desarrolla brillantemente un pensamiento a partir de un ideograma espacial, hace malabarismos con los conceptos como un kantiano avesado, Kant, Immanuel Kant, ¿vale? Pero sabe en el fondo de sí mismo que en última instancia el que habla es el cuerpo y no el lenguaje. ¿Eh? A ver, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Todo lo anterior, podríamos decir, hasta cierto punto es una descripción atinada, tal vez no solo de un Sigmund Freud, sino de cualquier ser humano que busca vivir. Ajá. Pero sabe en el fondo de sí mismo. Por eso les digo, queridas, queridos, eh, Onfred ataca el psicoanálisis, ataca a Freud y al mismo tiempo se dice psicoanalista y al mismo tiempo dice Freud fue filósofo de closet o algo así. Ok, Onfred, ok, ok. Y todo esto, queridas, queridos, podemos tomarlo para hacer un verdadero ejercicio de psicoanálisis y decir no solo que Michel Onfray emprendió una obra bastante extensa, inspirado en su propia ambivalencia, sino que también toda ambivalencia es útil, queridas, queridos. No busquen reprimir su odio, más bien canalícenlo. No busquen reprimir su amor, su cariño, canalícenlo. Háganse
partícipes en su propia vida y no dejen simplemente que, digámoslo así, las necesidades nos lleven como flotando a no sabemos dónde. Ajá. Eso es, no un coach freudiano, queridas, queridos, es ciertamente algo necesario para poder dotar al psicoanálisis de una identidad cultural. Algo que me he dado cuenta últimamente es cómo esta crítica que yo he hecho de la salud mental me coloca a mí no como, bueno, no solo como un individuo un tanto antipático para ciertas personas, sino que también me fuerza a un replanteamiento de mi propia vida. Ajá. Y ya no ahondaré mucho en esto, pero lo que sí es que justamente Onfray, al momento de hacer esta obra bastante extensa, inspirado en el propio odio que justificada o injustificadamente le haya despertado la figura de Sigmund Freud, eh, no solo queda mal él, ajá, Onfray, no Freud, sino que, ¿cómo decirlo? Por un lado es verdad que podemos hacer grandes cosas, ajá. Si esas grandes cosas nosotros no las vemos capitalizadas, es la vida, queridas, queridos. Si esas grandes obras en las cuales hemos puesto nuestra vida no son apreciadas, digámoslo así, por las grandes multitudes, qué bueno también. Ajá. Recuerden eso, queridas, queridos. Esas multitudes vienen tótem y tabú. Lo que buscan es la sangre. Lo que buscan es la muerte de los ídolos. Lo que buscan es crear nuevos ídolos, nuevos mártires. Jamás estarán satisfechas. Y eso es también una gran lección que nos permite el psicoanálisis obtener de los grandes movimientos sociales. Ajá. Tótem y tabú en la descripción de este video. Pero, queridas, queridos, eh, preguntan Frey, ¿el lenguaje que habla una tautología de lingüística? Me parece curioso estas palabrejas. Ya dijo nouménico, que no supe qué era. Vamos a ver, creo que ya. Lingüísticas del lenguaje, ¿vale? Esto de tautología, no sé qué es. Tautología, vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? No, están viendo la presentación. La tautología es un enunciado o proposición que resulta ser verdadero por definición y en cualquier circunstancia, sin aportar nueva información. Se utiliza principalmente en dos campos, la lógica y la retórica. Pero miren, justamente yendo más allá de la lectura de Onfray, aquí Onfray usa la palabra tautología de la lingüística. El lenguaje que habla, pregunta Onfray, y responde la tautología de la lingüística. Podemos entender como las repeticiones de la lingüística. Pero, queridas, queridos, estas repeticiones, estas, estos postulados verdaderos en cualquier circunstancia, existen por una razón y son usados de manera funcional en la lógica y en las matemáticas. Es decir, Onfray escupe al sol esperando que ese escupitajo no se le regrese y al mismo tiempo nos va enseñando o podemos tomar sus, sus malabares filosóficos como inspiración para justamente apuntar a un verdadero camino de pensamiento científico, ciertamente. Entonces, una pregunta de la cual no nos ocuparemos en este video es cómo se usa la tautología en la lógica y en las matemáticas. Ajá. Eso podemos
De eso podemos partir para ir a otros lugares, pero otros lugares no necesariamente despegados del psicoanálisis. Ese es el punto, queridas, queridos. Cuando nosotros entendemos el psicoanálisis como ciencia, como parte, digamos, de la evolución del pensamiento científico, no nos estamos dejando llevar por críticas inocentes y bastante infundadas como las de Michel Onfray. Ajá. Vamos a leer otro poquito más. Es un capítulo corto, me parece. No, está bastante extenso, pero bueno, no hay prisa. No hemos avanzado de la primera página, pero está bien. Ajá. No se trata de correr y leerlo todo simplemente por leerlo. Dice Michel Onfray, cuando elabora su segunda tópica en el yo y el ello, falso, ahí no la elabora. Podemos decir que el yo y el ello, y de hecho creo que así empieza, es una continuación directa, primero de Más allá del principio de placer, segundo de Psicología de las masas y análisis del yo, y tercero justamente el yo y el ello. Pero no me crean a mí, vamos a ver, ya tengo por acá, a ver, voy a ponerme por acá, el yo y el ello. A ver, el yo y el ello, el yo y el ello. Les voy a dejar el yo y el ello en la descripción para que lo puedan revisar con toda la calma y puedan, si gustan, leerlo conmigo. Ajá. Si no, pueden simplemente leerlo ustedes. Ujú. Pero, miren, el yo y el ello es la obra, el texto que abre el volumen 19. Un segundito. No lo veremos todo. Solo quiero ver el principio. Ajá. Ya están viendo, me parece. Es correcto. 1923. Oye, pero Onfray, no nos has dicho nada de tópicas. ¿Qué es eso? Porque no te estás exponiendo a ti, Onfray. Estás exponiendo a Sigmund Freud. Estás tratando de argumentar que Freud y su psicoanálisis era un revoltijo existencial y no un continuo científico. Pero bueno, eres tú en tu, en tu revoltijo existencial quien hizo el texto de esta manera. Entonces, el yo y el ello, libro, bla, 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 todo esto lo escribe el traductor, un alumno de Sigmund Freud, James Strachey, ajá, bla, 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 ajá. Todo esto es historia, nada de esto es lo que dijo Freud. Y luego llegamos al texto, justamente, prólogo. Las siguientes elucidaciones retoman hilaciones de pensamiento iniciadas en mi escrito, más allá del principio de placer. Entonces, Michel Onfray, ¿hiciste una mala lectura? Sí, sí, pero fea, feísima. Simplemente, lo inconsciente, 1914 y ¡puf! El yo y el ello. ¡Ah! Bravo. No. Digo, estas ya son palabras de Freud, son palabras del autor, del yo y el ello más allá del principio del placer, lo inconsciente, etcétera, la interpretación de los sueños. Digo, es que hay que seguir la línea de pensamiento en Freud si quieres conocer lo que dijo alguien. No podemos partir de palabras que nosotros acomodamos para demostrar una hipótesis que nosotros queremos demostrar. Ajá. Entonces, queridas, queridos, vamos a regresar a la presentación. Mientras yo continúo, repito, cuando elabora su segunda tópica, que no nos dice cuál es la primera, el yo y el ello, Freud habla del, entre comillas, plasma germinal. ¿En serio, Freud? ¿Nos lo juras? Ok, te creemos. Continúa. Y deja de tal modo aparecer algo de lo que reprime. ¿What? O sea que ahora tú estás analizando a Freud. Ok, ya lo habíamos notado, pero adelante. Ahora tú eres el psicoanalista Michel Onfray. Las tópicas actúan como metáforas espaciales para tratar de decir lo indecible inconsciente. ¿En serio? Ah, palabras de Onfray, queridas, queridos, porque ahora es Onfray del psicoanalista, cuando ya dijo que el psicoanálisis es un revoltijo existencial. ¿Ok? Gracias, Onfray. Dice el texto. Cuando una figura de estilo aparece,
Cuando una figura de estilo parece más pertinente para significar mejor, Freud la adopta de buena gana. No profesa la religión de sus imágenes. ¿What? Entonces, tomemos esta reivindicación dialéctica del propio Freud para destacarla en la perspectiva de un después de Freud en condiciones de superar y conservar lo que fue el psicoanálisis en la primera mitad del siglo XX. Bueno, queridas, queridos, si mal no recuerdo, primera mitad del siglo XX, estamos hablando de 1900 a 1950, el psicoanálisis fue un pilar de la cultura en general, ajá. Incluso en países asiáticos. Pero bueno, dice Onfray, que por supuesto nos habla de historia y ahorita me dio curiosidad a ver si realmente habla de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el texto, agreguemos a esto agreguemos a ello esta idea expuesta en la interpretación de los sueños. Fíjense. El revoltijo existencial. Dice, entre comillas, aún allí donde la investigación permite reconocer en lo psíquico la ocasión primaria de un fenómeno, un estudio más profundo sabrá descubrir en cada caso la continuación del camino que lleva hasta la fundamentación orgánica de lo psíquico. Pero donde lo psíquico haya de resultar para el estado actual de nuestro conocimiento la estación final, será preciso admitirlo. Ok, Onfray, pero no entiendo a dónde vas. En otras palabras, ok, ya nos va a decir qué quiere decir. Freud reivindica aquí la verdad puntual de su doctrina, a la espera de que, con el paso del tiempo, utilice el futuro, no el potencial, se habrá, se abra, perdón, no habrá, se abra de abrir una oportunidad en el sentido de la, entre comillas, fundamentación orgánica de lo psíquico. A ver, a ver, a ver. Repito palabras de Freud. Aún allí donde la investigación permite reconocer en lo psíquico la ocasión primaria de un fenómeno, un estudio más profundo sabrá descubrir en cada caso la continuación del camino que lleva hasta la fundamentación orgánica de lo psíquico. Mm, pero donde lo psíquico haya de resultar para el estado actual de nuestro conocimiento la estación final, será preciso admitirlo. Aquí pienso lo psíquico como representación, sentimiento, ¿vale? Con lo que hemos incluso visto superficialmente de los textos freudianos que les mostré hoy. Ajá. Mm, podemos decirlo así, no hay mente sin cuerpo. Ajá. Y cuando nosotros, justamente, encontramos productos mentales que pueden ser sentimientos, pensamientos, y no los entendemos, es necesario comprender el contexto en el cual ese cuerpo funciona. Ajá. Aunque parezca una cuestión muy nueva, es simplemente un replanteamiento de lo que ya les había hablado sobre el campo simbólico. Ajá. Ahora, esta última parte, que a mí me asombra de Freud, pero donde lo psíquico haya de resultar para el estado actual de nuestro conocimiento, la estación final, será preciso admitirlo. Eso, queridas, queridos, es un boom. Ajá. Cuando nosotros, es básicamente, es algo que no puede comprender Onfray. Una persona dice algo y otra persona dice, eso es cierto. Es lo que está tratando de decir Freud, aunque Freud nuevamente se va más bien por las ramas y trata de acusar a Freud de estoy esperando para que pueda yo confirmar mi tesis, que al fin y al cabo, pues, ¿cómo decirlo? Mm, Ahí eso no pasa. Es que, queridas, queridos,
Eh, una cosa, lo he abordado antes, una cosa es leer a Freud y otra cosa es leer a Freud. Suena lo mismo, pero esto tiene mucho que ver con mi camino recorrido en el psicoanálisis. Ya no diré mucho, tengo varios podcasts hablando al respecto de eso, pero hay que partir justamente de la necesidad urgente en la comunidad científica de saber que dos personas, aun cuando puedan hablar las mismas palabras, no están pensando lo mismo. Ajá. En este caso, yo creo que sería importante eh, reconocer que la obra de Freud tiene su valor histórico y científico en su contexto. Ajá. No quiere decir que para hoy no sea ni científico ni valioso, simplemente hay que entender el contexto. Y por supuesto, nosotros mismos tenemos otro contexto. En este otro contexto en el cual ustedes y yo vivimos, donde tenemos Internet, donde tenemos YouTube, donde, digamos, la dinámica estatal está muy desgastada por toda la historia ocurrida, donde justamente incluso los procesos de salud y enfermedad ya no son reconocidos como procesos culturales más allá de lo biológico. Eso, queridas, queridos, es lo que hablo en el curso de Historia de la Salud Mental. Ajá, y que tiene mucho que ver con justo el intento de ataque que está tratando Michel Onfray hacia Sigmund Freud. Ajá. Eh, el lenguaje, queridas, queridos, hay que entenderlo como no algo concreto. Ajá. Yo podría, incluso yo mismo, hablar de un inconsciente de acuerdo a Alejandro Jodorowsky y su psicomagia. No me estoy burlando de él, simplemente digo, Jodorowsky usa la palabra inconsciente, pero no es el inconsciente freudiano. Ajá. Freud, justamente. Supongamos, este es un recipiente de agua. Ajá. Plástico. Pero supongamos que trato yo de describirle esto a una persona que jamás ha visto el plástico por cualquier cosa. Simplemente ha vivido en las montañas durante mucho tiempo. Ajá. Yo le digo, bueno, pues es plástico, pero ¿qué es el plástico? Me pregunta. Ah, bueno, pues es una cosa dura, es una cosa que puede tener muchos colores o incluso ser transparente y es una cosa que cuesta muy poco dinero hacer, razón por la cual la moldeamos por procesos químicos, procesos físicos y pues la gente lo distribuye. Nos sirve para muchas cosas. Contenemos agua, nos sirve para cubrir nuestras pertenencias, nos sirve también para fabricar otras pertenencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y sin embargo, en toda esta descripción simplemente del plástico, no es el plástico, es mi descripción, es lo que yo entiendo y puedo hablar del plástico. Ajá. Pero queridas, queridos, cuando Freud dice inconsciente, se ocupa él con sus propios medios, sus herramientas, su cultura, de decir, esto es lo que yo quiero decir sobre lo inconsciente. Pero claro está, Onfray, que ya llevamos más de la mitad del libro, no nos ha dicho qué es el psicoanálisis, no nos ha dicho qué es la filosofía, no nos ha dicho qué es la ciencia. Y sabemos que no nos va a decir lo que es lo inconsciente. ¿Por qué? Pues porque no es su intención. Ajá. Pero, queridos, vamos a dejar hasta aquí. Estoy viendo el texto, no hay separaciones. A manera de resumen, Onfray, de manera monumental, exhibe otra vez su manipulación, básicamente diciendo, porque Freud dijo en una ocasión la palabra anatomía, nunca habló del cuerpo. Es todo. Ajá. Y por supuesto, descontextualiza la palabra anatomía, entiende Onfray lo que quiere entender, y así es él, queridas, queridos. No vamos a
corregirlo, no vamos a mejorarlo. Él es él, Michel Onfray es Michel Onfray. Y justamente la clínica psicoanalítica es posible, no cuando buscamos inconsciente, inconsciente, malo, tienes que hacerlo todo consciente. No, 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 queridas, queridos. Recibimos en nuestros espacios a un sujeto autónomo, libre, que se va a ir, él o ella, adulto o niño, a seguir su vida conforme a su propio criterio. En ese contacto, en esa reunión que tuvimos seres hablantes, nosotros, tal vez ya no como analistas, simplemente como seres humanos, podemos decir, no te entiendo. ¿Qué me quieres decir? Ajá. O bien podemos decir, te entiendo, sé perfectamente lo que estás hablando. Eso no es tan analítico, pero mm, lo que sí es que podemos partir de esta diferencia entre el lenguaje, la experiencia, la cosa, justamente para buscar fortalecer los lazos sociales. Y eso, queridas, queridos, justamente cuando lo llevamos a un ambiente familiar. Oye, mamá, y perdón, no te escuché bien. Oye, hermano, oye, hermana, oye, cariño, querida, querido, no sé, amigo, estamos jugando, no sé, Call of Duty y no te escuché, no te entiendo. ¿Qué me quieres decir? Ah, bueno, así, plu, 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 plu. Ok, entendí esto. ¿Es correcto? Sí, vamos. Comunidad, comunicación, cariño. El amor no ocurre porque seamos iguales, sino justamente porque somos diferentes, queridas, queridos. Pero eso ya es otro nivel de comprensión del psicoanálisis, que por supuesto jamás podrá ser Michel Onfray, queridas y queridos. Nosotros sí, por el momento, bástenos. eh, Dejamos de compartir y nos vemos. Vamos a empezar con la lectura de las controversias, Ana Freud, Melanie Klein, texto histórico. Esto para el próximo jueves 9 de junio, ¿vale? Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Bye.